Hoy yo quiero compartirles este mensaje que sé que es tremendamente importante. Todos los mensajes son importantes. Lo importante no lo hace quien está predicando, sino que es la palabra de Dios. Sea el predicador, la predicadora que esté aquí arriba, es la palabra de Dios. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios. Y cuando se escucha la palabra de Dios, las cosas suceden. Recuerden, no suceden primero y después viene la palabra y después sucede. Ven el Génesis capítulo 1 y Dios hablaba y recién se hacían las cosas. Mientras Dios no decía, no pasaban las cosas. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se da cuenta? Daba vueltas y el Señor decía y entonces empezaba a suceder. Lo mismo pasa ahora. El Espíritu de Dios está aquí. Está moviéndose en medio de nosotros. Se está moviendo. Y cuando se lance la palabra y una persona lo crea, ¡pum!, se va a activar eso y va a suceder lo que usted menos se imagina. Yo he venido para recibir un milagro hoy día. Yo no he venido solo para compartir. Yo quiero que Dios haga una obra perfecta en mi vida. Y he orado para que lo haga también en ustedes. No sé lo que necesitan, no sé lo que están pasando, pero quiero decirles, para Dios no hay barreras, no hay nada imposible. Lo que hoy quiero compartirles está en el capítulo 11 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11. Y mientras usted lo busca y lo que van a sacar en la pantalla, quiero decirle algo para que, como preámbulo de esto, para que pueda entender. En esta semana pasada, mientras yo me iba para el aeropuerto, en el taxi comencé a estar así quieto, como creo que para algunas mujeres, o por no decir el 100% de las mujeres, nunca creen que los hombres podemos estar con la mente así vacía, ¿no? Vacía. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres todo el tiempo están pensando. Yo no sé cuándo le darán descanso a su cerebro, pero todo el tiempo piensa. ¿Y saben por qué? Creo que es por sus dos hemisferios, ¿no ve? Uno empieza, se acaba, el otro sigue, el otro se reactiva. Mientras nosotros con uno tenemos que descansar, ¿no? Y muchas veces mi esposa me dice, ¿en qué estás pensando? Porque estoy así. Y le miro en nada. Ay, sí, en nada. No me la cree, ¿no? Entonces cuando yo le digo, ¿qué estás pensando? En muchas cosas. Y yo digo, ay, sí, en muchas cosas. Porque tampoco le creo que ella piense todo el día, ¿no ve? Porque yo no pienso a ratos, se queda así. Entonces estaba yendo en el vehículo y cuando estaba yendo, entiéndame, el Espíritu Santo va a usar muchas cosas para hablarte. Sobre todo, utiliza algo muy importante. A veces nosotros no llegamos a comprender de que Dios sí puede saber lo que pensamos. El diablo no sabe lo que pensamos. Dios sí sabe lo que pensamos. El diablo nos mete cosas en la mente. Dios utiliza nuestra mente para enseñarnos. Dice que durante los sueños Dios nos enseña. El diablo distorsiona, ¿no ve? O sea, Dios cuando quiere hablarte en sueños te habla de una forma maravillosa. ¿Cómo puedes describir? Los sueños son tan claritos como si los estuvieras viviendo. Y segundo, tienen una enseñanza que la tienes que comprender. No despiertas y dices, ay, qué lindo sueño, pero no sé qué pasó. Eso ya hay un problema. Tú tienes que entender porque Dios te está enseñando. Mientras el diablo quiere imitar muchas cosas. ¿Y qué es? Te da pesadillas. El diablo sí hace eso. ¿Ah? El diablo, ay, me he soñado bien raro que mi marido me estaba pegando. No, esas cosas son producto de temores o el diablo utilizando las cosas que tú quieres que pienses. Entonces el diablo es muy astuto. Y después, ¿qué hacemos nosotros? Te levantas y el consejo de otra persona, te cuento que me he soñado horrible. ¿Y qué has comido anoche? Te ha dado pesadillas, seguro has comido harto, has comido chancho, ¿no? O sea, siempre le encontramos cosas. Si usted va por la Pérez Velasco, va a encontrar personas que están vendiendo libros, cómo interpretar sueños. Hay de todo. Pero queremos saber lo que Dios quiere
que entendamos. Y mientras iba en ese vehículo, Dios empezó a utilizar mis propios pensamientos para hablarme. A veces no solamente es audible su voz, sino que utiliza el Señor y parece que fuera tu voz, pero es la voz de Él. Y entonces en lo que iba, empecé a pensar de esta forma y dije, oye, Alejandro, te estás volviendo sabio. Pero era el Espíritu Santo de Dios. Y entonces decía, no prestes mucha atención a lo que tú haces, porque no podrás ver lo que otros hacen por ti. Me quedé absorto en este pensamiento. Y realmente, hermanos, muchas veces nosotros estamos tan pendientes de lo que hacemos, de cómo somos, de que cuánto sabemos, que no nos damos cuenta de las otras personas, lo que hacen por ti y lo que son ellos mismos. Hace muchos años atrás escuché en un congreso que se dio sobre autoridad, que un varón de Dios comentaba y decía, autoridad es mal interpretada, porque pensamos que la autoridad es aquello que sí es delegado, por Dios es delegado, pero que tú con esa autoridad hablas a las personas y les mandas y les dices lo que tienen que hacer. Pero este varón decía, autoridad es aquello que tú tienes delegado por Dios, que te da una capacidad para poder sacar las virtudes de las personas que están a tu lado y hacerlas que florezcan para que tengan éxito en la vida. Eso es autoridad. Entonces, si yo ando pendiente en lo que yo pienso, muy difícilmente voy a estar pendiente de lo que hace la otra persona, y peor, ver sus cualidades, porque lo único que miramos que son sus defectos. Somos muy capos para eso. O sea, somos demasiado, no es ser inteligente, sino ser muy astuto en esto, pero que no nos damos cuenta porque nos engañamos. ¿Y cómo es esto? Voy a ir a los papás, voy a ir hacia el corazón de los papás y de los hijos también en esto, para explicarles este preámbulo de lo que vamos a compartir. ¿Y qué es? De que muchas veces los papás nos preocupamos más de lo que pensamos, o sea, de lo que hacemos, y lo tenemos tan grabado en nuestra mente que nuestro hablar nos delata lo que pensamos. Y muchas veces a nuestros hijos, cuando nuestros hijos no hacen las cosas muy bien, les recalcamos y decimos, tú te das cuenta, yo me sacrifico trabajando. ¿Sabes qué? Yo trabajo como negro para darte las cosas que necesitas, aunque decir eso es bien feo. O agarrar y decir, no sabes lo que a mí me ha costado tener este puesto para que tú ni siquiera lo tomes en cuenta. ¿De qué está hablando ese papá? De todo lo que él hace. También les contagiamos a los hijos, porque parece que aprenden muy fácil cuando dicen, ay papá, en la tarde, digamos, o a cualquier hora de la tarde o en la mañana, cualquier horario, depende de dónde estudies, en el colegio o en la universidad. Y agarras y le dices, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Oye, ¿puedes hacer esto? Estoy muy cansado, he estudiado tanto. No sabes lo que tengo que estudiar. Claro, como antes no estudiaban como vos, ahora nos exigen más. Y siempre estamos hablando de eso. Por lo tanto, ¿cómo saber cuál es lo mejor? Entonces, si yo dejara de mirar esas cosas y empezara a mirar en mis hijos las cosas, o en mi esposa, o en mi familia, o ellos en lo mío, ellos podrían darse cuenta de que nosotros tenemos dones naturales de Dios. Todo ser humano ha nacido con dones naturales. Estos dones naturales, aunque usted no crea, son tremendamente increíbles. ¿Por qué? Porque un don natural, voy a mencionar, es una persona que nace cantando, o sea, que canta maravillosamente, que muchas veces no ha asistido a un lugar, pero le sale una voz extraordinaria.
Pero también esto no nos debe dejar así locos, porque hay gente que va, hay institutos de canto, hay lugares para aprender a cantar y gente ha aprendido a cantar y canta. Tenemos un potencial increíble, solo que nosotros no sabemos y no hay gente que nos haga dar cuenta lo que nosotros tenemos. Por eso quiero que ustedes entiendan esta parte que es importante. Papás, tenemos una autoridad impresionante que Dios nos ha dado. Nos ha hecho cabezas del hogar y por lo tanto, por esa autoridad que tenemos, nosotros podemos utilizar esto para hacer que nuestros hijos desarrollen cosas tan increíbles que Dios les ha dado, que les va a servir para esta vida, que son muy importantes. Y esto me trae algo a acotar, que cuando nosotros tenemos mucho miedo en estas cosas, mucho miedo de cosas que suceden en la vida, y por la ignorancia de la palabra quedamos ahí pensando en qué es la verdad. Y quiero decirles que el otro día, estando en Cochabamba, empiezo a hurgar los cajones del ropero donde tengo la habitación, saco y encontré una polera, una polerita negra que me hubiera gustado traerla. Y en esta polera, que hace 2 años la compré, decía: voy a vivir para siempre. Voy a vivir para siempre, decía, ¿sí? En mi polera. Y entonces compartí con los hermanos de Cochabamba poniéndome la polera. Y entonces le miró: oye, qué bonita tu polera, oye, qué bonito lo que dice, oye, qué lindo. Y entonces ahí les recordé, les dije: no es la polera lo que dice, es lo que mi corazón cree. Y yo les pregunto hoy día: ¿ustedes vivirán para siempre? No me conteste amén, por favor. Párese un momento antes de que le comparta la palabra, párese. Entonces, esto también tiene que ver con esta palabra, donde voy a compartirles algo que sí sé que es muy importante en nuestro corazón. Voy a vivir para siempre. Así que vamos a ir, capítulo 11, verso 1, lo que dice. ¿Ya lo tienen todos? Digan amén. ¿Ha visto que somos tan poquitos en la iglesia? Los otros deben estar durmiendo, no sé. A ver, mírele al de su lado. ¿Tiene ojos de sueño? Pellízquele. Diga, aunque sea, vea así, ¿no ve? Eso hace despertar. Le cuento que usted tiene que estar atento con la persona que está a su lado, porque si la persona que está a su lado está así, ¿sabe qué? A los 10 minutos usted va a estar así. Es espirituales. Así que si el de su lado está así, usted ¿no ve? Y entonces, ¿qué pasó? No sabe ni dónde está. Despiértelo si lo ama. Despiértelo. No como algunos hermanos que dicen: ay, está tan cansado. No está cansado. Despiértelo. Hay personas que yo no las veo así durmiendo. ¿Y saben qué? Han hecho turno anoche en el hospital y están aquí más frescos que una lechuga. Es espiritual. No le deje dormir, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Que los que duermen, duerman de noche. Dios hizo un reloj de dormir. Bueno, capítulo 11, verso 1, ¿qué dice? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Quién era esta mujer? No era María Magdalena. ¿Quién era? María, la hermana de Lázaro. ¿Dónde es el lugar más grande? Hemos cantado hace un momento. ¿Dónde es el lugar más grande? ¿Por qué es el lugar más grande? Porque es difícil. Es difícil humillar el corazón para estar a los pies. Ha sido maravilloso lo que han cantado. Ellos no sabían lo que vamos a compartir. Pero el lugar más grande, ¿y qué más? Más alto. ¿Dónde están los pies de Jesús?
Él está a la diestra del Padre. Cuando usted se está postrando en la tierra, allá, en ese lugar alto, se está postrando ante Dios. Esta mujer llamada María fue la que lo ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Qué mujer más tremenda. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Qué hermoso, ¿no? El que amas está enfermo, ¿sí? ¿Cuántos creen que Dios los ama a ustedes? Levanten su mano. Ahora, baje su mano. ¿Cuántos creen que Dios le ama más a usted que al que de su lado? Baje esas manos. Dios no tiene sus... Ay, algunas hermanas me compartían antes, lo que es pastor, a mí me ama más Dios que a otros. Yo debo ser alpargata, pues hija. A mí me ama. No. La Biblia nos enseña. Dice que habían mandado sus hermanitas un mensaje diciendo ellas: al que amas está enfermo. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí esclarece, verso 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amén. Así que los que han levantado la mano, es mejor que piensen de nuevo. Y dile al de tu lado: ¿sabías que Dios te ama igual que a mí? ¿Lo ven? La Biblia nos esclarece que los amaba a los tres. No, pero es que María era más estaba a los pies del Señor. Sí, María estaba a los pies de Dios. Pero ¿por quién empieza? Marta. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia no es un libro que se lo lea así porque sí. Si usted se ha fijado, ¿quién es la hermana mayor? No sabe leer la Biblia. Verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Siempre Dios pone en primer lugar al que es en primer lugar. Y la primogénita era... ¿Después quién era? Pero el Señor, cuando dice llamaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué cambia el orden el Señor? Para que nadie piense, porque en el capítulo 10 decía: ay, Marta, Marta, afanada estás. Dios ama porque Él es amor. No ama por lo que tú hagas, sino te ama por lo que tú eres. ¿Me entiende? Por lo que tú eres. Por lo que tú eres, Dios te ama. Y Dios te ama porque tú eres ahora, si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, eres a la imagen y semejanza de Dios. Un hijo, una hija de Dios. Te ama. Entonces volvemos al verso siguiente, 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaban de reposar de sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él.
Ay, Dios mío, voy a leer esta primera parte para que usted pueda entender todo lo que es necesario en esto. Qué increíble pasaje. La historia de 3 hermanitos, no hablan de sus papás, pero 3 hermanos que vivían en una aldea que era su aldea. Miren, qué increíble, pero esa gente tenía una identidad con ese lugar. Cuando alguien mencionaba, ¿de dónde es? ¡Ah, de Betania! ¿No ve? En la aldea de María, Marta y Lázaro. Eran conocidos estos 3 muchachos porque esa era su aldea. También a Jesús lo conocieron como ¿qué? Jesús de Nazaret, porque allá vivió. Pero Jesús nació en Belén. ¿Ah? Nosotros, ¿dónde hemos nacido? En Bolivia. Tal vez hay algunos que no son de aquí, como Domi, panameño, otros de otra nacionalidad, no son pero tampoco nosotros ya somos bolivianos. Hemos nacido aquí, pero ¿de quién somos? De la Jerusalén celestial, de Dios. Tenemos otra nacionalidad. Entonces, ¿qué nos llaman? Que somos de Cristo, porque con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Por lo tanto, ahora, en este pasaje, era conocido de esos 3 hermanos. Jesús dice que los amaba a estos 3 hermanos, no uno más que al otro, pero los amaba. Pero curiosamente ocurre algo que en esto quiero ponerlos a pensar. Cuando yo era joven y, bueno, niño, adolescente y un poquito joven, tenía un pensamiento en mi cabeza cada vez que moría algún pariente nuestro o moría alguna persona muy cercana o conocida. Digamos que murió el tío Rodolfo. Y el tío Rodolfo era una persona que compartió varias cosas conmigo. Y entonces yo le preguntaba o a papá, mamá o a mi hermano o a cualquier persona que tenía que ver con la familia y le decía, oye, se murió el tío Rodolfo, nunca más lo vamos a ver. ¿No? Nunca más lo vamos a ver. Y entonces la gente que no conoce la Biblia decía así, nunca más lo vas a ver, ya se acabó. Una sola vez se vive en esta tierra y se acaba todo y se acabó todo. Otros agarraban y decían, no, vas a ver, a veces vienen a visitarte, si te jala la pata es él. O sea, cosas que ellos creían y pensaban, ¿no? Que el tío, si era bueno, te va a cuidar. Y sabes que tú siempre tienes que hablarle, porque si él está en el cielo, te oye y te mira y te ayuda, ¿no? Y todo eso procesando en la cabeza. Y en los momentos difíciles, ¿qué hacemos? Oye, tío Rodolfo, ayúdame pues. No sé. La ignorancia quiere decir ignorar algo, hace que nosotros seamos presa fácil del enemigo. El enemigo aprovecha todo lo que nosotros no conocemos. Jesús decía, bien erráis porque ignoráis las escrituras. Entonces, al pensar eso, cuando yo estaba con esa polerita, decía, yo voy a vivir para siempre. Dije, ¿lo creo? Creo que voy a vivir para siempre. Y sé que todos ustedes pueden decir sí, pero hay una gran diferencia. Todos vamos a vivir para siempre, pero vivir para siempre ¿con quién? ¿O dónde? Es la gran diferencia. Cuando yo tengo esto en mi corazón aquí puesto, ese día en la polera, pero lo tengo en mi corazón de que yo voy a vivir para siempre, hay algo que llena de gozo porque yo estoy seguro de que voy a vivir para siempre, pero con Dios. Hay otros que van a morir físicamente, pero van a vivir eternamente, pero sin Dios. Aquí nos pone este caso para que usted vea en lo físico lo que es lo espiritual, para que nosotros podamos distinguir. Ahora, en este paso, que es importante, lo mandan a Jesús, un mensajero que le diga, ¿sabes qué? Al que amas está enfermo. Y Jesús agarra y dice, está bien, gracias, mándenme los saludos. Y se queda. ¿Qué era lo que Jesús tenía en su corazón? ¿Por qué no fue volando? Lo amaba. ¿Por qué tú siempre esperas que las personas que te aman tienen que responder a lo que tú quieres? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos esperando que alguien haga algo por ti? ¿Cuándo nosotros hacemos algo por ellos?
¿Por qué siempre estamos pensándola 10,000 veces si vamos o no vamos, hacemos o no hacemos? Jesús agarró y dijo, no vamos a ir. Pero él tenía un motivo de gloria, no un motivo de resentimiento, no tenía un motivo de molestia, de enojo. Tenía un motivo de gloria, que era que iba a ver la gloria de Dios. Y entonces se ve el mensajero y ahí están ellos, los discípulos, escuchándoles y mirándoles. Y Jesús comienza a hablar. Lo que está pensando comienza a exteriorizarlo y dice, esta enfermedad no es para muerte. Todos están atentos. Y agarra y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y estaban ahí los discípulos mirando. Y en un momento dado el Señor sigue hablando cosas que son tremendamente importantes. Acá ellos agarra y dice Jesús, voy a ir a despertarlo porque está durmiendo. Entonces ellos asocian y dicen, oye, debe estar en estado de coma. No, lo va a ir a despertar. Ellos no saben que está muerto. Debe estar así, lo va a ir a despertar. Entonces sanará. Pero lo curioso en esto es que Jesús dice, no, está muerto. Entonces los hombres ahí comienzan a pensar y decir, uy, ¿qué va a pasar esto? Oye, no le interesa. Mira, no, se ha muerto. Él sabe que está muerto. Jesús no necesita ir a tu casa para saber lo que pasa. Jesús lo sabe todo. Jesús estaba en otro lado, pero él sabía que Lázaro ya estaba muerto. El mensajero, mientras venía, Lázaro ya murió, pero Jesús lo sabe todo. El que no sabe todo somos nosotros. El que no entiende es usted y yo. Entonces, ahí en medio de eso dice, verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por nosotros. Oye, qué conversación medio extraña, ¿no? Que ahí están los discípulos y acá le dice, esto es para la gloria de Dios. Y no voy a ir a sanarlo, está muerto. Todos se quedan así perplejos mirándolo al Señor y dicen, está muerto y no está haciendo nada. Y además Jesús dice, me alegro por vosotros. ¿Qué cosa? ¿Quién te puede decir, me alegro que se haya muerto tu hermano? Me alegro por ti. Es que las cosas de Dios nosotros no las entendemos. ¿Sabe por qué? Dios se mueve en sabiduría, nosotros nos movemos en emociones. Realmente todo lo que tú haces, ¿sabes por qué lo estás haciendo? ¿O te mueves por emociones simplemente? Es bien triste, pero las congregaciones están llenas de personas emocionales. ¿Cómo emocionales? ¿Por qué? Porque cuando les aprieta el zapato van a buscar al zapatero. Igual es en la congre, que cuando las cosas no van bien toman dos caminos, o van a la congre o se van de la congre, porque son personas emocionales. Porque cuando están bien dicen, yo tengo una fe potente, yo tengo una fe que mueve montañas, para mí todo es posible. Pero cuando viene el problema y no suceden las cosas, se desmoronan, se entran en depresión, hermano. Se encierran sus cuartos, cierran las cortinas, se echan a llorar y ahí y los demonios vienen, nosotros estamos contigo. ¿Quién eres? Soy demonio, depresión. He venido a consolarte para matarte. La gente que ha muerto en el mundo se ha suicidado en su mayor cantidad, ha sido por caer en depresión. Porque ahí es donde los sojuzga y les hace perder todo y terminan muertos. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto, con lo que les estaba hablando a un principio? Jesús había visto a sus discípulos que no entendían muchas cosas, que no comprendían, pero les estaba enseñando en este caminar, les estaba demostrando. Pero había algo más, que estos 12 discípulos, todos eran diferentes. Mírenlo los de su lado. Mírenlo, ¿no? Al otro lado también voltee si no le gusta el de su izquierda, el de derecha. Pero mírenlo. ¿Sabe qué? A ver, fíjese, ¿es diferente o no es diferente? Pero no le estoy diciendo físicamente, es lo único que miramos.
Lo menos que mira, ay, yo no tengo pelo negro, yo tengo rubio. No, no, a eso, fíjese, ¿es diferente o no es diferente? ¿Cómo usted puede saber que es diferente? Cuando convive con él, cuando sabe, cuando pasa tiempo, se da cuenta, ay, qué malhumorado había sido. Cuando ven tus reacciones, dicen, ay, ese, ¿sabes qué? No lo aguanto. Y hay algunas hermanas que dicen, ay, es de tierno. No, así es el lenguaje de David. Es tan amoroso, sus ojos me encantan. No, y después va, se saca, habían sido de fraude. Entonces, mire, estas cosas nosotros no podemos percibir si la Biblia no nos enseña. Dios quiere que sepamos que lo que hay adentro de nosotros es gravitante en creer en Dios, en enseñarnos Dios, en lo que vamos a hacer posteriormente. Por eso les digo que nosotros tenemos que descubrir las cosas en una persona, aquellas virtudes de una persona, para poder ayudar a que sea una gran triunfadora, para que esa persona tenga un potencial perfecto y para que haga cosas grandiosas que se destaquen en esta tierra. Dios nos ha llamado a hacer luz. Dios nos ha levantado lo vil de este mundo para avergonzar a lo sabio. Imagínense, lo traen a Einstein y lo ponen al lado del pastor. Mucha, no es nada el pobre pastorcito. Todos, wow, Einstein. Ahora, imagínense, Dios levanta un iletrado como Pedro para avergonzarlo a él. ¿Y cómo lo avergüenza? ¿Cómo lo va a avergonzar Pedro? Ahí está sentado. Y él comienza a hablar de la relatividad, las leyes que hay en este mundo, que matemáticamente lo va a hacer. Y Pedro le dice, ¿sabes qué? Eso no es tan importante. Un día cuando venga Jesucristo, las potencias de los cielos serán conmovidas y todo será consumido. Einstein le mira y le dice, ¿cómo sabes vos eso? Es que hay un Dios que me enseña. Él conoce las cosas. O sea, la sabiduría del mundo nunca va a prevalecer a la sabiduría de Dios. La sabiduría es potente y hermosa. Por lo tanto, hacer descubrir en una persona es importante. Ahora, algunos que han asistido al retiro que hemos tenido, que ha sido fantástico. Oh, qué tiempo más hermoso. No saben lo que se han perdido. Qué bien. Me alegro por ustedes que no estén en ese lugar. Bueno, claro, porque nosotros nos hemos alegrado mejor. Así les decía el Señor, ¿no? Ha sido un tiempo hermosísimo. Hermano, toda actividad de la iglesia usted debería ser el primero en ir. ¿Sí? De todos los que somos en esta congregación, imagínese 1, 2, 3, 4 lugares. De los 4 lugares, uno ha ido. Ese no ha ido, ese no ha ido, ni ese ha ido. Mire lo que se han perdido. Estoy poniendo como ejemplo, Jürgencito, no es a vos. Entonces, entiéndame esto. Y ahí algo que mi hija comenzó a compartir, y yo dije, wow. Por eso a mi esposa ni le llevé la mamadera en mi riñón, porque yo me quedé absorto en lo que estaba predicando mi hija, y era algo precioso que Dios le había dado. Y ella decía algo muy lindo que lo voy a repetir, y es algo importantísimo. Ella decía, ¿saben qué, hermanos? El día en que tú fuiste formado en el vientre de tu madre, entretejido en lo más profundo del vientre de tu madre, Dios ya puso los planes que Él tenía contigo, y las promesas que tenía para contigo estaban en ti. Y cuando naciste con todo eso. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de lo que tienes si no dejas que Dios te enseñe? Todo ese potencial que tienes, todo eso que Dios te ha dado, por más que no seas pastor, por más que no seas sujeto, no, seas una persona que trabaja en una universidad, trabaja en cualquier tipo de trabajo, tú tienes eso. Pero el problema es que no sale. Entonces, el único que mira el corazón, ¿quién es? El único que mira el corazón, ¿quién es? Dios. Es Dios. El diablo no puede ni mirarlo. Dios mira ese corazón. Y sabes que tú comienzas a ver a esos 12 discípulos, y dices, ¿qué vio Dios en ellos? Y voy a describir algunos porque hay uno metido aquí, bien importante en este pasaje. Y vamos a empezar con Pedro, como también compartía mi hija, y lo había entendido claramente lo que es. ¿Cómo era Pedro?
Pedro era un bravucón, hermano. Qué carácter más horrible que tenía ese hombre. ¡Wow! Fanfarrón, molestoso, peleador. Tenía tantas cosas. Aparte era un adulón. Increíble, lo comienzas a ver a Pedro en varios pasajes. ¿Qué miró Dios en este hombre para poder entresacar de lo vil para que se vuelva lo que necesitaba el Señor? ¿Qué era Pedro? Pedro era un terrible. Un día el Señor está enseñando y diciendo, ¿saben qué? Voy a morir. Pedro agarra al Señor y le dice, ven un ratito conmigo. ¿Cómo era esto? Señor, ven a ver. Sí. ¿Cómo te va a acontecer tal cosa? ¿Cómo puede ser posible? Miren, reconviniéndolo al Señor. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones tus ojos en las cosas de arriba, sino en este mundo. Pedro, me ha dicho diablo. Ya, pero no importa. Un día están ahí el Señor Jesús charlando con Juan, y Pedro viene y dice, ¿y este qué quiere? Así era. Aparecen los hijos del trueno, los hijos del trueno, que eran dos hermanitos, y vienen y van a predicar, y el pueblo no responde y dice, Señor, hacemos caer fuego del cielo y que los consuma. Mire, ¿qué espíritu tienen ustedes?, les decía el Señor. Fíjense cómo eran. Y también había otro, aparte, todos eran bien interesantes. Pero Pedro era así, ¿te das cuenta? Pedro agarra el día que Jesús está, antes de salir de la última cena, dice, uno de ustedes me va a entregar, y yo soy Señor. Así, ¿no? Pedro. Pedro era de coraje. Y entonces dice, agarrarán al pastor las ovejas, se dispersarán, así ustedes se apartarán de mí. Y Pedro se para y dice, no, mi alma pondré por ti. Wow, qué tremendo era este Pedro. Si se avergüenzan, yo no. Y te lo voy a demostrar. Listo. ¿Qué hace el Señor? Mire, todo prueba a Dios. Están saliendo de la última cena, y que les dice, lleven espadas. Jesús diciendo que le lleven espadas. Sí, Pedro había sido el que se llevó una de grande todavía. Y cuando aparecen para tomarlo, ahí está uno de los que va adelante, es el criado del sumo sacerdote, Malco. Está viniendo, Pedro saca su oreja volando, para que vean cómo era ese Pedro. ¡Guácate! Le corta y el Señor le mira, Pedro, el que mata espada morirá. No hagas eso. Ay, ¿por qué me has dicho que traiga espada? No es para jugar. Ese era el carácter de Pedro. Pero ese Pedro que empezó a dar las señales en que Dios dijo, este tiene esto. Si les hubiera preguntado, a ver, muchachos, ¿a quién elegirían? A ver, ¿quiénes votan por Pedro? Nadie hubiera votado por Pedro, por el carácter que tenía. Igual, hermanos, cuando alguien pregunta por usted, no va a votar nadie, porque lo único que ven en ustedes es lo malo. No pueden mirar con los ojos de Dios realmente, y eso nos está causando un daño terrible. Hermano, hay cosas tan preciosas que tenemos. Pedro tenía, imagínese Pedro que es el único que tenía ese coraje, tenía esa forma, que se atrevía, era atrevido, no atrevido malcriado, sino atrevido, osado para hacer las cosas. Que cuando Jesús está viniendo caminando dice, si eres Jesús, manda que yo camine. ¿Quién va a hacer eso? Ninguno de ellos sacó el pie y digo, saca, claro, y se salió, para que vean cómo era el carácter de Pedro. Y hermanos, en la Biblia ni el apóstol Pablo hizo lo que hizo Pedro. Es el único hombre mostrado en la Biblia, fuera de nuestro Señor, que su sombra sanaba a los enfermos. Para que vea, Dios puede hacer de lo que menos piensa, es un tremendo hombre. Ahora, en este mismo evangelio aparece otro hombre. ¿Quién escribió el evangelio de Juan? Juanito, Juan. Y saben que usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los tres primeros evangelios, ¿cómo se dirigen a este Juan? Como Juan. Pero él, ¿cómo se dirige a sí mismo? Y dice, y yo el discípulo amado. Ay, miren, esa era la ternura andando. Y yo el discípulo amado. ¿Y sabe qué? Estaba Jesús, ¿y quién era el que se recostaba en su pecho? Juan. Se acercaba, ay, Señor, qué tierno eres.
Si el Señor le hubiera dicho, Pedro, apóyate en mi pecho, no, Señor, no, yo no soy, yo soy machote. Fíjense el carácter. Y tienes una divergencia de personas. Y aquí va a aparecer otra persona que también nos va a llamar la atención. Es el verso 16. Increíble. ¿No ves? Se los voy a leer desde el 15. Y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que nos muramos con él. Mire cómo son estos. Vamos ya, muramos ya, está bien, voy a ir a matarme, ya. Miren cómo era este. ¿Quién era ese Tomás? Tomás era el que, ¿sabes qué? ¿Cómo decir? Uno de los hombres que, ¿cómo? Le voy a poner una palabra exacta para que es esa persona que incomoda hasta en la congre. Esa persona no debería estar, te prometo. ¿Sabes qué es? ¡Ay, el negativo! Fíjate, todo el tiempo está mal, todo está mal, ¿no? Estaba ahí con ellos y llegan las mujeres y llegan los apóstoles y dicen, el Señor ha resucitado. Y el otro se levanta, ¡ja! Si yo no meto mi dedo, no meto sus cosas, no voy a creer. O sea, era el más negativo. Es como en la congre, hay muchos Tomases, ¿no? Que agarran y dicen, sí, vamos a hacer esto. Ay, yo no quiero ir. No me gustan esas cosas. No estoy para estar en público. ¡Qué carácter, Dios mío! Le dice, hermano, oraremos ¿para qué vamos a orar si ya se está muriendo? Dios, ¡qué clase! A una hermana yo me enojé con ella, pero decía algo. Yo no sé por qué el Señor unió a 12 pandilleros. Pero parecían pandilleros. Había un celote. El celote que eran terroristas. Los celotes eran los que peleaban. Barrabás era uno de esos celotes que peleaban claro, con una buena intención, pero no de corazón como Dios manda. Querían recuperar del pueblo romano al pueblo israelita. Oye, todo. Y después un cambista, hermano. Un ñato que sabía manejar los dedos. Ahí estaba Mateo el cambista, hermano, que tú no le podías decir, él te cambiaba todo, hasta la figura te cambiaba. Tremendos hombres, o sea, totalmente fuera de foco. Y dice, oye, ¿cómo son estos? De ahí aparece un ladrón, ¿ah? Y lo nombra todavía su tesorero, el Señor. Y Judas, yo soy el tesorero, con la alforja, dice del Señor, y cada vez le robaba. Imagínense otro pandillero más allá adentro. Para que se dé cuenta qué era lo que Dios quería. De los 12, 11 son utilizados para la gloria de Dios. Uno solo se perdió. El que amaba más el dinero que a Dios. Imagínense en medio de todo esto. Entonces Dios comienza a mirar esto y a ver estas cosas. ¿Por qué ahora Juan es utilizado, ese tiernito, ese que es el más calladito en la congre, ¿no? Que cuando tú llegas te saluda, hola hermano, hola amado, aleluya, ¿no? Así era en medio del Juancito. ¿Ya? Y hay algunos hermanos que llegan y dicen, oye, qué lindo ese Juan, ¿no? Lo has visto, qué hermano, sus ojos brillan de amor. Hermano, Dios no estaba interesado por los ojos, estaba interesado por convertir a esas personas en el propósito de Dios. Ahora, en este pasaje, ¿qué hace María y Marta y Lázaro? Esto es lo que viene ahora para que usted pueda entender. Jesús quería verlos y quería saber si ellos, sus apóstoles, estaban camino a eso. Ellos ya lo tenían casi claro. Voy a vivir para siempre. Ellos ya lo estaban teniendo en su corazón. Voy a vivir para siempre. Pero ahora necesitaba explicarle a esos que amaba. Y Dios quiere explicarles a ustedes que ustedes tienen que vivir para siempre, pero con Dios. ¿Y qué dice? Voy a leer el verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolarlas por su hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ahora mire, ahí aparecen las dos hermanas, otro tipo de enseñanza también, que no siendo discípulos, no siendo apóstoles, no teniendo ministerios, pero siendo seguidores del Señor, discípulos del Señor, también tenían este problema de las emociones. Ahí aparece Marta y María. Si ustedes se acuerdan, hemos leído a un principio en el verso 3, que es la que enjugó los pies del Señor Jesús y lo ungió con perfume. ¿Quién fue? María. También cuando va a visitarlos un día el Señor, dice que entra y María agarra y se sienta a sus pies a escucharle al Señor. Mientras la Marta estaba desempolvando la casa, tecito o café, Señor. ¿No ve? Ella era la que atendía. Y cuando está haciendo y la ve y ella sentada escuchándole al Señor, y le dice: Señor, dile a mi hermana, por favor, que me ayude. Y el Señor le dice: Marta, Marta, estás turbada, afanada estás, hija. María escogió lo mejor y nadie se lo va a quitar. Wow, uno dice: uy, esa es la hermana de la iglesia. Oh, hay hermanitas que uy, esa hermana sabe la Biblia, o esa hermana es tan ungida, esa hermanita es perseverante, es todo. Sí, es verdad, pero solo miras lo que mira tus ojos. Y la Marta era la que hacía el té, hacía las cosas. Pero cuando muere su hermano y cuando escucha que el Señor está viniendo, es la primera en salir. Imagínense, la Marta. ¿No debería salir la María? ¿Ah? Sí, hermanos, ahorita, ¿quién debería tener más fe? ¿Marta o María? Por lo que escuchó la palabra, María escogió lo mejor, leyó harto. La Marta se pasó haciendo tés y cosas, ¿no ve? Entonces Marta no tenía mucha fe. ¿Quién tiene más fe? ¿Ustedes o yo? No se equivoquen, no digan que yo, porque hay personas en medio de ustedes que tienen más fe que el pastor. Ustedes tienen más fe que yo. Yo no quiero que mis emociones me ganen para que mi fe se vaya por un lado. Igual a ustedes. Pero ahí se rompe toda lógica. La que salió fue Marta. Salió Marta y lo miró: Señor. ¿Y qué le dice? Vamos a leer. Dice verso 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oh, Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué le reclama? ¿Acaso el Señor le mató? Porque siempre pedimos y queremos que las cosas salgan como nosotros y nunca pensamos como Dios quiere. Si hubieras estado, entonces el Señor va a afirmar sus corazones, como hoy en día en ustedes: voy a vivir para siempre, pero con Jesús. ¿Y qué dice? Verso 22: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Uy, mire, qué mujer. Yo sé que todo, Jesús, que tú pidas al Padre, Él te lo va a dar. Lo sabía. O sea, estaba bien claro. Ella decía todo. ¡Wow! ¡Qué Marta, Dios mío! Pero mire, esta Marta se confundía sola. Verso 20, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Uy, qué declaración, ¿no? Tu hermano va a resucitar. Verso 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mire, sí cree que Jesús podía orar y le iba a dar el Señor, pero ahora le dice: va a resucitar. ¿No ve? Va a resucitar. Y ella dice: yo sé que sí, en el tiempo postrero va a resucitar. Oye, Marta, ¿qué tienes en tu cabeza? Dices que yo, solo pidiendo a mi Padre, Él me lo va a dar. Y ahora que te digo que va a hacer esto y tú me dices que va a ser después. ¿Qué es lo que te pasa? No me conoces. Pero el Señor no le estaba queriendo demostrar su poder, sino algo más importante. Y le dijo, verso 25, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. ¿Sabes qué? Aunque yo me muera, creo en Jesús y viviré. Voy a vivir para siempre.
No importa la muerte de esta tierra. No me interesa si muero un mes, un año, no importa. Voy a vivir con Él para siempre. Amén. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, le dice. Y ahí está Marta mirándolo, no entiende todavía, como muchos de ustedes no logran comprender eso, porque se han aferrado a esta vida. Esta vida es sumamente importante para ustedes, pero quiero decirles que la vida eterna es más maravillosa. En esta tierra nosotros agarramos, vemos un periódico y nos asombramos donde dice: en China la señora fulana de tal ha cumplido 123 años. Y decimos: ¡guau! ¿No? ¡Qué bárbara! ¿Cómo puede vivir tanto? ¿No ve? Pero cuando leemos la Biblia, que Adán, que Matusalén vivieron tantos años, pasando los 900, no creemos. Y ahora que le digo a usted, ¿usted va a tener la vida eterna? No sé si le cree. Mire lo que dice, verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice la Biblia. Repito, y todo aquel que vive, somos nosotros. Todo aquel que vive, todo aquel que vive y cree en mí, o sea, ¿se ha dado cuenta? ¿Y qué dice? Y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La Biblia le está preguntando a usted, como me preguntó: ¿crees en esto? ¿Crees en lo que le decía en mi polerita? Voy a vivir para siempre. En otras palabras, voy a vivir eternamente. ¿Crees esto? Quiero que piense por un momento. Usted también se parece a Marta y María. Tal vez ha tenido un enfermo en casa, o lo tiene hoy día, o usted está enfermo, pero no es lo más importante. Sí, Dios nos puede sanar, pero hay que preocuparnos por lo otro, no por eso. Todo tiene su tiempo, todo va a pasar, pero la vida eterna, que no se pase de ti, que no se te vaya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, yo quiero que se pregunten: papás, ¿ustedes lo creen absolutamente esto? ¿Qué están haciendo para que sus hijos crean lo mismo? ¿Cómo saben que sus hijos creen lo mismo? ¿Qué están haciendo, papás? ¿Cómo quieres que tu hijo crea en la obediencia a papá, en la obediencia a Dios, en obediencia a lo que dice la Biblia, si tú ni siquiera obedeces muchas cosas? ¿Cómo quieres que tu hijo crea que tienes fe en Dios si tú no tienes ni fe en Dios? ¿Cómo quieres que tu hijo vea que tú eres un hombre que le crees todo a Dios, que ni siquiera lees la Biblia? ¿Cómo puede creer tu hijo que tienes comunión con Dios si no te ve ni siquiera orar o sabe que tú oras? ¿Cómo puede preguntarte algo relacionado con Dios si cuando te ha preguntado no has sabido qué contestarle? Le has contestado de tu experiencia, de tus cosas, y nunca le has dicho: la Biblia dice esto. ¿Cómo crees que Él va a creer en la vida eterna si tú todavía ni siquiera la crees? Los apóstoles fueron los primeros en creer en esto. Los apóstoles llegaron hasta ese punto, y nos muestra la Biblia a partir de Hechos de los Apóstoles que todos, casi, excepto Juan, todos murieron sacrificados. Toditos. El único que murió por vejez fue el discípulo amado, Juan. Todos murieron. Todos murieron. Ese Pedro que demostraba bravucón y esas cosas, después que Dios lo cambió, miren lo último que dice la historia. Aquí le muestra en la Biblia que le dijo: Pedro,
Cuando eras joven ibas donde tú querías, pero llegará el tiempo cuando seas mayor que extenderán tus brazos cuando tú no quieras. Y le estaba hablando del tipo de muerte que iba a tener Pedro. ¿Cuál era la muerte de Pedro? Crucificado. La historia cuenta, no la Biblia, que el día en que lo iban a crucificar al apóstol Pedro, le dijeron: vas a morir crucificado. Y Pedro le dijo: no soy digno de tener una muerte como de mi Señor, así que quiero que me crucifiquen patas arriba. Y lo crucificaron patas arriba. Ese hombre, que era un bravucón, que era un gritón, que era un todo, ahí estaba reconociendo que él era un hombre humilde, manso, sabiendo de Dios, llegando hasta ese punto que para él morir de esa forma era honoroso. Y él dijo: no soy digno de tener una muerte tal. Hermano, ¿qué pasó en este hombre? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué hizo con esa tremenda valentía? Lo ven al apóstol Pablo, que dice que estaba camino a Damasco, respirando muerte por los del camino, por los cristianos. Respiraba muerte, me encarcelaba a los cristianos, les hacía blasfemar el nombre, otorgaba a personas el derecho de que los maten, los llevaban a la cárcel. Y después, ¿qué hizo Dios? Dios no miró eso. Dios no miró eso. Ananías sí lo miró. Se le presentó a Ananías: quiero que vayas a la calle derecha, donde hay un hombre llamado Saulo de Tarso que está orando. Señor, ¿tú no sabes de él? ¿Tú no has escuchado que tiene hasta órdenes para apresar a los de nuestra iglesia y lo que ha hecho en Jerusalén? Sí, Ananías, pero es instrumento escogido me es este. ¿Qué miró Dios en este hombre? Pablo era un hombre vehemente, era un hombre que no ponía límites, y entonces Dios lo tocó y lo transformó, y ese hombre ganó tantas vidas que él no tuvo temor de ir a las naciones gentiles, a los paganos, y decirles tal cual les decía la palabra de Dios. Tú lo veías, ese Pablo respetuoso, ahí hablándoles en Atenas, en la cuna de la civilización, en los pensamientos, en todo, diciéndoles: a ustedes que son muy religiosos, que tienen tantas estatuas por todo lado, y hay una que no tienen, a ese Dios desconocido yo les predico. Y les predicaba. Este hombre tenía una valentías tremenda. Fue a predicar donde en Éfeso era su mamita, Diana de los Efesios, y revoloteó toda la ciudad. Lo golpearon. ¿Qué no le hicieron? Pero ese hombre fue perseverante hasta el final. Hechos de los Apóstoles termina sin un final, que dice que Pablo vivía en una casa alquilada en Roma, preso en grilletes, y predicando la palabra a todos los que vinieron, y después de 2 años lo decapitan. Estos hombres tremendos, ¿qué tenían? Pablo lo dice todo: para mí el morir es ganancia, porque en ese instante estaré en la presencia de Dios. Vivir eternamente. Yo no sé si estás jugando a la iglesita, pero quiero decirte que no es un juego. Dios te puso en este lugar para que tú seas una muestra de lo que Dios quiere. Tú eres una valiente, tú eres un valiente. Sabes que Dios te va a usar a ti de la forma que menos te imaginas. Tú puedes ser una persona tan hermosa en las manos de Dios, que aunque la gente diga: oye, pero ¿le has visto su carácter? No. ¿Le has visto a ese hermanito? Entra a la iglesia, ¿cómo? Se va. O sea, no saluda a nadie. Y sabes que ese hermanito, su carácter no habla de muchas cosas, porque Dios puede haberle mudado el corazón. Y un día que está andando así, se acerca a vos y dice: el Señor te sana. Y se va y te sanas, porque Dios sabe a quién usar.
Ya basta de mirar el carácter, ya basta de mirar estas cosas. Es tiempo de mirar al autor de nuestras vidas. Sabes que si la gente te ha despreciado, si la gente ha dicho que eres un inútil, si la gente ha dicho que tú nada puedes, quiero decirte que Dios va a hacer de ti una gran maravilla. Descubre en tu corazón que ya naciste con planes y promesas de parte de Dios. Que el único, escucha bien, que el único que no va a permitir que eso suceda eres tú. Porque tú le estás haciendo caso a la gente, porque tú no quieres hacer nada, porque tú crees que no puedes hacer nada. Pero tú tienes que saber que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Que la opinión de la gente no tiene el mismo valor que la opinión de Dios. Que esa mujer que se postró a sus pies y enjugó con lágrimas y con sus cabellos esos pies de Jesús, encontró el lugar más grande y más alto que cualquiera. Tú puedes ver a un Herodes, el tetrarca, que haga eso. Tú puedes ver a un discípulo que le dio la confianza a hacer eso como Judas. No lo hizo. No lo hizo, aunque caminó con él. Cuídate. Cuídate. Es mejor que revises tu corazón y sepas que Dios tiene planes contigo. Cierre sus ojos ahí por un instante. No sé si usted tiene la capacidad de utilizar sus ojos espirituales para poder mirar hacia adentro. Usted no puede mirar su corazón que bombea, pum, 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 pum. No. Quiero que mire el corazón, que es su alma. Vea cómo es Él. Vea cómo es Él. Vea cómo es Él. Lo primero que le pregunto, y si usted es un hombre o una mujer humilde, va a hacer algo. Reconocer. Solo miras lo que tú haces. Mírate hacia ti mismo. ¿Por qué tiene tanto valor lo que tú haces y no tiene valor lo que otros hacen? Y eso es lo que está pasando. Le estás dando valor a las cosas del mundo y no el valor a la muerte redentora de Jesús de Nazaret, el justo muriendo por ti. Injusto, injusta. El santo muriendo por un pecador como tú y yo. Si tú no miras lo que hacen otros por ti, nunca podrás darte cuenta cuán valioso es lo que Dios ha hecho por ti. Tú sabes valorar a tus seres queridos en algunas cosas, pero no sabes valorar lo que ha hecho Dios. Tú puedes agarrar y decir: mi mamá me ha dado, mi papá me ha dado, he estudiado gracias a mi papá, mi mamá. Pero tú no sabes que Dios dio a su Hijo por ti. Lo dio a Jesús para que muriera por tus pecados, para que te salvases. Lo que nadie haría por ti. No estás ganando un buen trabajo. No te vas a sacar la lotería. Te estoy diciendo, Dios no ha pensado 100 veces en esto, pero te ha dado la vida eterna. Y la vida de Jesús fue truncada de esta tierra. Yo no sé cuánto vale Jesús para ti. Si tú sigues con esa vista corta, que te alegras y te regocijas, no estoy diciendo que seas tampoco un apático o que no mires, pero todo tiene su valor. Que tú veas tus logros, que tú veas tu apellido, que tú veas la posición donde estás y no sepas lo que Dios dio por ti. Es una pena. Es una pena. No has entendido nada. No has comprendido nada.
Es por eso que no estás agradecido. Es por eso que no estás agradecido. Todo tiene más importancia que el obedecer a ese Jesús maravilloso que te dio la vida eterna. Te encantan los halagos. Te encanta que la gente diga que eres, pero no te encanta que te diga que tú eres un hijo de Dios. No te encanta que alguna persona diga: realmente Jesús murió por ti. Eres otra persona. Que alguna persona se acerque y te diga: sabes que yo no veo nada bueno en ti, pero no sé qué vio Dios en ti. Yo no sé qué tienes. Yo no sé los planes que tiene Dios. Tal vez te ha ido mal en el colegio, eras el peor. En la universidad no has logrado cosas. Pero los planes de Dios no se van a truncar. Y tú los estás truncando porque tú no quieres. Porque tienes que entender esta triste realidad. Eres egoísta hasta contigo mismo. Dios no ha llamado a ovejitas para llevarlas a pastar a un rebaño y llevarlas después a un lugar donde duerman y después sacarlas y tenernos todos los días. Quiero decirte que no es eso. Él ha sacado a este pueblo de Egipto para mostrar su gloria. Si eres un Lázaro que estás muerto hace 4 días, la gente va a decir: pero hiede, pero no sirve, pero es un inútil. El Señor, si tú reconoces, te dirá: Lázaro, sal fuera, desátenlo y déjenlo libre. Y lo que no puede hacer nadie, lo vas a hacer tú. Tú tienes palabras de vida eterna cuando hablas de la Biblia. En este instante yo quiero que hagas algo. ¿Realmente has comprendido? ¿Has entendido lo que hoy te he compartido? Quiero que encuentres el lugar más grande y el lugar más alto. ¿Cuál es ese lugar? A los pies de Jesús. ¿Te puedes poner a los pies de Jesús? Quiero que te pongas en este momento a los pies de Jesús. Encuentra el lugar alto. Encuentra el lugar más grande. Si tú no hallas campo ahí donde puedas arrodillarte, sal aquí afuera. Que en este lugar se convierta en un lugar de esas Marías que se postraron a los pies del Señor y encontró el lugar más grande y más alto. Si tú no has comprendido, yo te pido, hazlo. Ponte de rodillas. Todos pónganse de rodillas. Vamos a encontrar el lugar más grande, más alto. No somos nada. Polvo somos y al polvo volveremos. No hay profesiones, no hay nada en este instante. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Pedro estaba de rodillas y ella aprendió. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies. Ahí es el lugar. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y toda rodilla se doblará y reconocerán que Jesús es el Señor. Toda lengua confesará. A los pies de Jesús se encuentra todo. A los pies de Él. A tus pies arde mi corazón. Deja tu soberbia, deja tu altivez. Deja todo. Entrego lo que soy. Reconoce en este instante. Es el lugar de mi seguridad. Tiempo. Donde nadie. Tiempo donde reconoces. Puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, No lo hay. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Permanece. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Eso es. Yo